Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hacer el cierre diario del mercado como es usual desde Finanzas Trading junto con nuestro broker aliado Active Trades. Son las 4:19 de la tarde, es decir, 5:19 de la tarde, hace aproximadamente 1 hora y 20 minutos aproximadamente se cerró la sesión en Estados Unidos. Y vamos a hacer el consolidado del día de hoy. Para digamos, para no hacer el cuento tan largo, y lo que vimos mayoritariamente fue un entorno negativo en la renta variable, positivo para el dólar americano, dado pues un mayor aumento respecto a lo que vaya a pasar con la inflación y todo este tema de la crisis energética, que ya le voy a prestar un poco más de atención. Antes de eso, me gustaría hablar un poco del calendario económico. Hoy el día tuvimos, digamos que en general, dentro de lo más importante, em, las reuniones de banqueros centrales, comparecencias de banqueros centrales en Europa y en Estados Unidos. En general, en Estados Unidos, pues digamos que se dio la misma perspectiva respecto a lo que iba a pasar con el tapering, que pues muy probablemente comience para noviembre. Y por otra parte, para Europa, sí hay palabras importantes de parte de Christine Lagarde. Tengo que mencionar que ella mencionó que no hay no hay indicios de que los recientes aumentos de precios se estén generalizando en toda la economía, al tiempo que promete paciencia antes de endurecer las políticas monetarias. Entonces, digamos que el terreno en Europa es un poco más tranquilizador, mientras que en Estados Unidos estamos en niveles peligrosísimos, y sobre todo por el S&P Composite 20 y 10. Aquí lo que tenemos es el cambio de los precios de la vivienda para las 10 ciudades más importantes de Estados Unidos y para las 20 ciudades más importantes. En los dos vimos un crecimiento importante de 18,5 a 19,1 y de 19,1 a 19,9 respectivamente. Igualmente el mercado estaba esperando que crecieran, pero no que crecieran tanto, y esto igualmente llama la atención sobre las presiones inflacionarias que se están presentando. Adicionalmente, pues con el repunte que tuvimos en las últimas horas con respecto al petróleo, eso tampoco nos está dando una muy buena perspectiva, a pesar que el petróleo en los últimos minutos está presentando un ligero movimiento correctivo. Adicionalmente a eso, que tuvimos de interesante el día de hoy, tal vez el índice de confianza de consumidor para septiembre en Estados Unidos, que tiene una perspectiva ligeramente alcista, pasa de 113,3, 113,8 a 114,4. Y adicionalmente a eso, pues nada interesante. Pasémonos directamente al mercado del día de hoy. Como podemos observar, negativismo en todas las bolsas, un fuerte movimiento a la baja de parte del Nasdaq, que cayó casi un 3% en solo una jornada. En general, el mercado se vio a la baja por dos razones respectivamente. Una es que los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron, por lo menos los que son a 10 años superaron los máximos de 3 meses del 1,5 a la tasa del 1,5, perdón, y la tasa a 5 años subió por encima del 1% por primera vez desde febrero de 2020, es decir, inicios de la pandemia, básicamente. Esto se debe a que la crisis energética está impulsando las preocupaciones por la inflación, y pues los inversionistas están yendo hacia activos refugio. Eso igualmente lo que les digo, lo que les acabo de reflejar, lo que está haciendo es un negativismo clarísimo en la economía, cayendo, por ejemplo, en Nasdaq en casi 3%, el S&P 500 casi en un 2%. Vemos como el IBEX 35 también se corrigió bastante el día de hoy, cayendo un 2,60%. Por otra parte, el Dow Jones también cayó 1,63%. El DAX alemán cayó un 2%. Otros que cayeron muchísimo fueron el DAX alemán, cayeron cerca del 2,5%. Y así, en general, solo observamos positivismo para el Hansen durante la sesión de estadounidense. El índice dólar se apreció un 0,38 y lo podemos ver claramente en el mapa de calor. En general, tanto el dólar americano como el euro se apreciaron muy bien, mientras que la libra esterlina, que había acumulado muchísimas ganancias a lo largo de esta semana, hoy tuvo un comportamiento más negativo. A pesar de que el escenario el día de hoy nos llamaba la atención mencionando que probablemente las divisas refugio se iban a apreciar, pues tuvimos un comportamiento mixto para el yen japonés y para el franco suizo. Por otra parte, el dólar canadiense también presentó un movimiento mixto, mientras que veíamos al petróleo avanzar a cotas máximas, también lo observábamos con un ligero negativismo.
Por otra parte, vimos un negativismo muy claro en el dólar neozelandés y en el australiano y en divisas de emergentes como el rand sudafricano y el peso mexicano. Definitivamente el gran ganador el día de hoy, el dólar americano junto con el euro y el gran perdedor, tal vez la libra esterlina junto con el neozelandés. Las otras divisas se comportaron en un panorama un poco más mixto y si hablamos de emergentes, pues por supuesto el rand sudafricano perdió mucho valor el día de hoy. Muy buena jornada para el dólar americano, un entorno de extrema negatividad. En materias primas podemos ver que hubo mayoritariamente movimientos correctivos. El oro se apreció, cayó en 1%, la plata cayó en 1%. El oro, para tener en cuenta, para los que tenemos perspectivas alcistas para el oro, ya acumulamos el oro una caída mensual del 4% y una caída semanal del 2%. El cobre también cayó casi un 1%, el platino se cayó 1,55%, petróleo, Brent y WTI también corrigieron cercanos al 1% ambos. Solamente vimos apreciaciones para el gas natural. Sigue siendo bastante preocupante este tema porque estamos hablando de una crisis energética que le está pegando muy fuerte a Europa y no hemos visto declaraciones serias y firmes de parte de los hacedores de políticas en estos países. El café hoy también se apreció un 2%, el maíz y el trigo cayeron un 1,13% y 1,86%. Por otra parte, el algodón se apreció un 1,85% en general de criptomonedas, como podemos ver acá. Hoy Bitcoin cayó casi un 3%, muy cercano a, a 41 dólares, pero mantiene la cuota de los 40.000. Ethereum no pudo mantener los 3 dólares y cayó por debajo de los 4, del 4%. Cardano cae 5%. Vemos como Solana cayó muchísimo, cae en menos 8%. Y así podemos observar varios movimientos bajistas en general. El mercado hoy se posicionó bastante temeroso al riesgo, yéndose hacia divisas, refugio, aunque esa sensación de que